Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mínguez. Esto es No es Gimnasia. No es gimnasia, no es gimnasia, es pura magia en movimiento para disfrutar. Si tú le pones gran pasión y quieres cambiar la educación, está en tu mano llamarla María o Revolución. Está en tu mano llamarla María o Revolución. No me digáis que no es buenísima esta canción que me ha regalado Pablo Sotoca con el ukelele para el podcast. Muchísimas gracias, Pablo, por la conversación que tenemos luego y por este regalazo. Pero esto no se queda aquí, las gracias no se quedan aquí. Tengo que dar las gracias a todas las personas que habéis escuchado el podcast anterior sobre posiciones, que me habéis dado feedback, tanto en comentarios en iTunes, en Spreaker, en iVoox, en Twitter. Sé que ha gustado mucho, os lo agradezco porque sabéis que me costó mucho hacerlo. Entonces agradezco mucho todos estos comentarios, ¿vale? Además estoy pensando que como ha gustado tanto el formato, poderlo trasladar a otra serie de temas. Pero bueno, vamos poco a poco. No quiero entretenerme mucho más, simplemente dejaros con la conversación que he tenido con Pablo Sotoca. Pablo Sotoca, para quien no lo conozca, es profesor en la Universidad de Alcalá, es profesor en un centro educativo, en el centro educativo Las Navas, también de Alcalá, y para mí una de las personas más creativas que conozco. Entonces, qué mejor tema para tratar con él que la creatividad. Hablamos sobre el proceso creativo, sobre cómo mejorarlo, cómo fomentar la creatividad en nuestros alumnos, la importancia que tiene dentro de nuestras clases, no solo para nosotros, también para los alumnos, para todo el proceso. Bueno, en general, creatividad. Os dejo con la conversación. Pablo, bienvenido a Nos Gimnasia, ¿qué tal todo? Muy buenas, Carlos. Pues mira, por aquí, con ganas, la verdad que con muchas ganas. Bueno, muchísimas gracias por querer estar en Nos Gimnasia, con todos los líos que tienes, con todas estas cosas, a estas horas de la noche, un huequecillo para estar con nosotros. Nada, mira, gracias a ti por invitarme, que se me hace raro estar en este selecto club, ¿no? Que poco a poco se va formando en este podcast. Y nada, pues mira, ahora yo siempre soy el que lo escucho cada 15 días e intento sacar ideas y ahora, bueno, pues me siento un poco protagonista y me da hasta vergüenza un poco. Bueno, tampoco. Pues además eso dices, tú has estado escuchando para coger ideas y sobre parte de eso vamos a hablar, porque yo te dije que si querías participar y que hablásemos un poquito de creatividad, que al final creatividad e ideas van ligadas, así que... Sí, todo va de la mano. Claro, pues metiéndonos en el tema, hablamos sobre creatividad. Hemos hablado ya tú y yo antes de las diferentes ideas que podemos tener cada uno sobre la creatividad. Básicamente, ¿tú cómo entiendes esta creatividad? ¿Para ti qué es la creatividad dentro de nuestro ámbito, lógicamente? La creatividad en educación física, bueno, si nos vamos un poco a qué es la creatividad, ¿no? Podríamos decir, pues es la capacidad que tienen las personas para generar ideas, ¿no? Que es básicamente... pues inventar, crear y bueno, las personas, puede haber personas creativas, ¿no? O personas destructivas. Sí. Que yo, si me tengo que quedar con una, pues prefiero ser de las primeras, ¿no? Y si me tengo que llevar qué es la creatividad para Pablo, o creo que qué es la creatividad para el profe de educación física, creo que es pues esa bombilla, ¿no? Que se enciende, que ponemos muchas veces como símbolo de las ideas, sí. Esa bombilla que se enciende, que a veces es a las 2 de la mañana, no sé si a ti te ha ocurrido, sí. Carlos, pero a mí me ha ocurrido bastantes veces. Y nada, te tienes que levantar para apuntar en un papel de, ay, mira, pues esto se me ha ocurrido, este juego, esta variante, o y si mañana hago esto, o este proyecto, o este nombre, ¿no? Pues bueno, para mí la creatividad es eso, ¿no? Esa bombilla que se te enciende, da igual a la hora que sea, y que se te mueve algo por dentro para que te entren ganas de hacerlo, ¿no? Y que es distinta, es algo distinto. Claro, te decía que es una de las partes curiosas, sí. Que al final la creatividad no siempre surge, me imagino que también todo esto tiene una disciplina como en todas estas cosas, ¿no? Pero muchas veces esta creatividad te surge cuando estás haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con aquello que te surge la idea. Es decir, tú puedes estar, pues lo que te dices, durmiendo, pero vamos a poner que si estás durmiendo puedes estar soñando sobre algo relacionado. Pero tú puedes estar haciendo cualquier otro tipo de actividad que no tenga nada que ver, sin embargo te surge una idea sobre algo de la clase, aunque no tenga nada que ver. Que ese proceso, la verdad es que tiene que ser bien interesante de estudiar. Yo creo, sí, eso la verdad que... O sea, no soy entendido sobre eso, pero vamos, yo creo que cuanto más, no sé, ambientes más diferentes, ¿no? Los viajes, por ejemplo, a mí los viajes me inspiran mucho, o hablando con una persona, personas de diferentes edades, eso muchas veces también dices, oye, mira, ¿cómo esta persona puede pensar esto con la edad que tiene? Yo pienso así, o esto me está dando una idea para poder hacer luego esto. Eso me ocurre bastante, imagino que le ocurrirá a todo el mundo. Sí.
Y cuanto más raro sea, muchas veces dices, esto no sé, ¿sabes? Lo puedo extrapolar, ¿no? A clase, o lo puedo extrapolar a la asignatura, o al contrario, algo que ha ocurrido en la asignatura que te ha sorprendido, pues lo puedo extrapolar a mi vida, a cualquier cosa. Claro. Y sí, eso yo creo que ocurre, el ambiente, ¿no? El poder del ambiente, el contexto, Sí. las personas, ¿no? Entonces, Sí. entiendo que con lo que nos comentas, desde tu punto de vista, la creatividad dentro de nuestro ámbito educativo, repito, bueno, en todos, pero centrándonos en el nuestro, tiene gran importancia. Hombre, la creatividad es importante. No sé si te has leído el libro de El Elemento, de Ken Robinson. Sí. Que, bueno, pues habla un poco de esa creatividad, ¿no? Que es el vídeo de, sí. Creo que es el TED. Sí, el TED más escuchado, sí. Sí, no sé si seguirá, pero durante mucho tiempo lo fue, sí. Eso es, y habla de que a mí me da rabia porque dice como que en las escuelas, ¿no?, se cuarta la creatividad de los estudiantes. Yo escucho eso y digo, jolín, a ver, no que tenga que venir Ken Robinson a mi clase, pero hay mucha gente muy creativa. Hay mucho docente muy creativo y si yo me tengo que volver atrás, cuando yo era estudiante, estaba en primaria o en secundaria, recuerdo cosas que hacían profesores que me llamaban la atención por lo extraño, ¿no? Ese extrañamiento o esa gana, ese deseo, ¿no?, que generaba, porque eran cosas creativas. Y ahora lo pienso y bueno, puede que a lo mejor parte de mi creatividad venga también de ellos. Claro. Y creo que sí, claro que es importante la creatividad, tanto para el alumno como para el docente. Creo que es algo que hay que trabajar. ¿Y cómo crees que podemos trabajarla? A ver, se puede trabajar de muchas formas. Si me centro, por ejemplo, en un docente, lo primero, ¿es importante para él? Es muy importante. Y es obligatorio, o sea, aquel docente que diga, no, es que yo no soy creativo. Todos somos creativos. O sea, hay que partir de que todos somos creativos. Algunos, pues bueno, lo tienen más de serie, ¿no? Algunos lo entrenan más y hay otras personas, pues que a lo mejor lo entrenan menos, o se ponen ciertas limitaciones, pero pueden ser creativos en otro ámbito, ¿no? Pero bueno, pues es algo obligatorio, bajo mi punto de vista, que tenemos que trabajar como docentes, ¿no? Porque al final el mundo, Carlos, está en continuo cambio. O sea, el mundo, ahora no sé, hay nuevas empresas, ¿no? Nos piden a los millennials, a los nomads, todas esas cosas que nos ponen a la gente joven, ¿no? Que tenemos que hacer empresas nuevas, que tenemos que ser emprendedores. Bueno, los trabajos de hoy, hay trabajos ahora que no había antes, ¿no? No son como los de antes. Pues bueno, ahora hay mucha red social y hay gente que se gana la vida así y eso a mis padres, por ejemplo, pues es algo que les choca, ¿no? Y eso al final es alguien que le ha dado vueltas a una idea que bueno, que yo creo que como profesores pues tenemos que fomentar esa parte de darle vueltas al coco y nosotros también nos lo tenemos que aplicar. Y luego, ¿es importante la creatividad para los estudiantes? Yo creo que sí. Y ellos son conscientes de que así es. Otra cosa, es verdad que no todos los estudiantes son igual y que a veces cuando le dices que la tiene que poner a trabajar esa creatividad, pues les cuesta, ¿no? O están más dormidillos y veo que les cuesta un poco más. Pero vamos, es algo que hay que ponerlo en práctica. ¿Y cómo mejorarla? Pues no sé, hay muchas formas. Muchas formas. Yo te puedo dar algún truco. Yo esto, como le digo a mis alumnos, yo no doy recetas, pero bueno, yo por ejemplo intento provocar. Soy un poco un provocador y provoco tanto a los alumnos como a mí. Muchas veces, para que los alumnos se lancen, ¿no? Imagino que a ti también te pasará en clase, pues a veces tienes que ser tú el primero en exponerte, ¿no? Porque si no, bueno, pues entramos en el mes que me da vergüenza. Sí, eso es. Y nada, pues yo creo que algo que tenemos que hacer es provocarnos, ¿no? ¿Has visto la película de Ratatouille? Sí, ¿vale? sí. Pues Ratatouille, yo siempre se lo pongo como ejemplo. Ratatouille, bueno, es un plato, ¿no? Y es una película de Disney, si alguien no la ha visto se la recomiendo, en el que es una rata. Sí, dejamos un enlace. Eso es, vale, que es una rata que entra en una cocina y bueno, pues ella no puede cocinar, pero le encanta cocinar. Y en cambio, pues hay una persona que es la que limpia, que se llama Linguini, que no sabe cocinar, pero está en una cocina, ¿no? Y al final hacen como una pequeña alianza donde la ratilla se pone, bueno, llegan a un acuerdo, ¿no? Y se pone encima de la cabeza y le va tirando del pelo, ¿no? Entonces yo digo que esa ratilla para mí muestra la creatividad, ¿no? Esa creatividad que muchas veces nos falta y que nos va tirando de un lado a otro para ir moviéndonos, ir haciendo cosas distintas, que a lo mejor por nosotros mismos pues no saldría, ¿no? Pero en cuanto tenemos una idea ahí que nos genera un movimiento, pues te lanzas y lo haces, ¿no? Pues eso es lo que creo un poco que hay que hacer, que hay que provocar.
¿Cómo? Pues bueno, ahora está de moda las inteligencias múltiples, está de moda hablar de ellas y creo que tenemos chavales con un potencial y con un talento que muchas veces nos sorprenden, ¿no? Hasta el que menos te espera, pues tiene ese algo especial, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tienes que un poco explotar esas inteligencias múltiples a lo Mary Poppins, otra peli. Y nada, pues Mary Poppins es capaz de estar cantando con los chavales o hacer magia o lo que sea, pero se los mete a todos en el bolsillo, ¿no? Y para eso, bajo mi punto de vista, o una de las cosas que yo uso, pues bueno, es la música, el arte, la cultura, ¿no? No sé qué tipo de música escucharás tú o qué tipo de música a lo mejor escuchan tus estudiantes, pero bueno, hay autores que hacen cosas pues muy interesantes, ¿no? Y cuando tú ves esos autores o esos cantantes que hacen cosas distintas y se los pones a los chavales, yo creo que a ellos se les mueve. Por ejemplo, María Rosalén, ¿te suena? Sí, Rosalén, sí. Vale, pues Rosalén, por ejemplo, hace música para los ojos. Ella canta y hay una persona al lado que lo traduce con lengua de signos, ¿no? Pues eso me parece una idea muy creativa de alguien que, pues bueno, que ha visto una necesidad y por darle esas vueltas a las ideas, pues, no sé, ha llegado ahí, ¿no? Ha llegado ahí que al final es un servicio que está haciendo a otro. Pues ahí, mira, podemos ver una parte de expresión corporal muy potente, ¿no? Bueno, también está hacerles ver a los estudiantes qué es lo que ven en la tele. Pues si solamente estoy viendo, no lo sé, Sálvame Deluxe, pues al final la creatividad se potencia poco, ¿no? Pero si a lo mejor vemos cosas de artes escénicas, ¿no? O tema de teatro, poesía. Ayer, por ejemplo, hubo en un programa de televisión que ganó un poeta, en uno de talento. Ganó un poeta. Entonces, que en un programa de máxima audiencia gane alguien, un chaval haciendo poesía, pues es algo que dice que, joder, pues algo están haciendo, ¿no? Y esas son cosas que al final los chavales yo creo que se van empapando, ¿no? Y esa parte del arte que muchas veces dejamos de lado, pues creo que es importante y tenemos que sacar. La música, otra gran olvidada. Nosotros estamos hablando de educación física, ¿no? Pero la música, pues otra gran olvidada. Yo intento llevar el ukelele a clase o intento llevar música para que los chavales canten. Y puedes decir, ¿pero cómo van a cantar en clase? Bueno, pues yo canto, ellos cantan y todos aprendemos, ¿no? Y es creativo, pues es creativo. Luego hago que ellos tengan que hacer alguna estrofa, que, bueno, la cantamos todos juntos. Y no sé, es una clase distinta que, bueno, pues termina siendo memorable, ¿no? Que al final es lo que también buscamos en clase. Y luego, no sé. Pero es lo que tú decías, pero si tú no estuvieses en ese punto de llevar tú el ukelele y ponerte tú a cantar, los chicos sería imposible que realizasen esa actividad. Tú no puedes pedir a estos chicos adolescentes poneros a cantar, hoy os va a tocar poneros a cantar. Si no me pongo yo, es posible que ellos, o una gran parte de ellos, no se atrevan. Sí, ¿no? Sí, es posible. ¿No te ha ocurrido? Porque a mí es lo que me ha ocurrido la mayor parte de las veces. Sí, ocurre. Luego también que te lleva sorpresa. Yo, por ejemplo, este año tengo un alumno en el cole, o sea, en el centro educativo en el que trabajo, que ha ganado una batalla de gallos, de estas importantes, a nivel de Madrid, la sub-17, no sé qué. Sí. Y claro, es que te hace unas rimas que, bueno, a veces... Claro, y tiras de ahí. Claro, la temática, dices tú, pues la temática no es la que a mí me interesa, pero oye, ¿y si me puedes hacer un rap? Sí, ¿por qué no me puedes hacer un rap sobre las capacidades físicas básicas? Venga. Y bueno, pues el chaval lo ha hecho, se siente importante, luego hay otro que le mete ritmo, ya se empiezan un poco a enganchar. Hace poco fuimos a una excursión y nos dividimos por talleres, ¿no? Y nada, yo estaba en la de música porque es algo que me gusta y sorprendentemente yo me enteré que parte o sea, bastantes chavales que yo no tenía ni idea, uno tocaba la guitarra, otro había cantado en un grupo, uno había tocado el piano. Entonces son esas cosas que dices, bueno, pues esas inteligencias múltiples, ¿no? Esa parte musical que a lo mejor no se explota en otras asignaturas, ¿por qué no retomarla en la nuestra, ¿no? Que al final, pues bueno, es muy aplicable y que se puede utilizar mucho en expresión corporal, en muchos sitios, ¿no? O la parte del teatro, ¿no? Yo tengo una alumna que también, estoy ya en la universidad, tengo una alumna en la universidad que, bueno, pues que hace poesías. Entonces, pues yo hay parte del temario que le digo que me lo haga en poesía. Y no solo ella, pues otra a lo mejor la escenifica, otra le ha puesto música de fondo y al final pues haces que entre todos hagamos un material a base de pincharles un poquillo. Que ellos a lo mejor, pues bueno, pues tienen esa ratilla creativa, la tienen un poquito parada y necesitan pues un docente, ¿no? Que intente ahí provocarles para que lo saquen.
Claro, antes cuando me comentabas lo de que tú provocabas y la necesidad que tenemos actualmente, bueno, de prepararnos para unos trabajos que, bueno, de preparar a los chicos para trabajos que no van a existir. Al final, sí es cierto que la creatividad facilitará la posible adaptación. Y también el que nosotros como docentes seamos capaces de adaptarnos a las características de nuestro alumnado y todas estas inteligencias múltiples y todas estas características, pues lo que tú dices, si conseguimos tener un alumno que hace una batalla de gallos, vamos a utilizar. Al final nosotros nos tenemos que adaptar a los alumnos, a sus futuros trabajos, a nosotros mismos, que muchas veces también somos los que nos frenamos por vergüenza, por limitaciones que nos ponemos, ¿no? Luego también es verdad que, bueno, te he podido poner ejemplos de algunos que tienen ese talento que tú por alguna razón has llegado a él, ¿no? Y sabes que lo tienen, pero hay otros que te dicen, es que yo no sé hacer nada. Y digo, pero bueno, como que algo tienes que saber hacer, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, que yo hago en clase, que, bueno, si alguno que lo escucha le gusta la idea, pues se anima a que lo ponga en práctica. Yo cuando tengo clase a primera hora, ya sea en la universidad o en el centro educativo en el que trabajo, si llegan tarde, les dejo pasar. Siempre y cuando me pongan una excusa creativa interesante. Es decir, no vale llegar y decir, es que perdí el bus. No, pues lo siento, has perdido el bus, lo siento, no puedes pasar, ¿no? Que la realidad es que ha perdido el bus. Sí, pero sí. A mí eso no me interesa. Si tú quieres entrar, te lo tienes que currar. Entonces, bueno, pues es interesante porque ves como, bueno, el primer día, no, es que venía para acá y se me paró el coche porque estaba pasando un rebaño de ovejas y tuve que ayudar al pastor. Entonces, entramos ya en un juego en el que yo le hago preguntas. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Venancio. Y digo, ¿pero cuántas ovejas tenía? Unas 300. Y es que por eso he llegado 10 minutos tarde. Ah, bueno, 300. ¿Y te ha dado algo? Sí, me ha dado un queso, tal, lo llevo aquí en la mochila. Entonces, es un juego en el que al final, bueno, pues haces que esa ratilla que tienen se ponga a trabajar. Claro. ¿No? Y eso al final es aplicable pues cuando tienen que hacer variantes en un juego, cuando tienen que pensar alguna o incluso dar su propia opinión, ¿no? Sí. Sin ningún miedo. Y nada, es divertido porque en la universidad, por ejemplo, en magisterio, yo doy clase en magisterio y bueno, el tema de la creatividad me parece básico. O sea, asignatura 1, ¿no? Intentar ser creativos o fomentarla. Y es gracioso porque a mí cuando me ven por el pasillo, si ellos llegan tarde, tú ves el alumno que echa a correr para llegar antes que tú o el alumno que incluso va más lento. Sí, va más lento porque quiere inventar, o sea, porque ya trae la historia. Que se ata los zapatos lento para poder llegar más tarde. Sí. Y luego ya ahí está también mi juego, ¿no? Pues si el alumno empieza a correr, pues yo también echo a correr. Entonces claro. Él ve que yo echo a correr y a ver quién llega antes, ¿no? Y yo si llego, cierro la puerta y ya tiene que estar llamando. ¿Se puede? Digo, hombre, María, ¿qué te ha pasado? ¿No? Y entonces, bueno, es divertido. Claro. Eso es algo, por ejemplo, que hago y nada, bueno, si alguno lo quiere hacer en clase, que nos cuente luego. Eso es, que nos cuente cómo va. Porque de esto, claro, de esta relación que tú tienes con tus alumnos, surge mucha de esta creatividad. Es esencial tener un clima específico con los alumnos en la clase para que surja toda esta creatividad. No puede, te pregunto, no puedes llegar a una clase que no conoces a nadie, que no conoces, y tener ese grado de creatividad que consigues tú con tus alumnos tanto en la universidad como en la clase. El clima es importante, ¿no? Sí, para mí, bueno, yo creo que el clima es importante en todos los lados, sí. Ya sea con tu clase, en casa, sí. O con los padres o en una reunión de profesores, ¿no? Pero sí, intentar generar un vínculo de confianza con el alumno, ¿no? Que él se sienta a gusto. Pues bueno, la parte también creativa está en el poder decir a lo mejor lo que él quiera, ¿no? Sentirse libre, sin miedo, ¿no? Quitar esos miedos de, mira, pues puedo decir esto porque sé que Pablo, pues no sé, o aquí, ¿no? En este lugar lo puedo hacer, ¿no? Sí. Por eso, intentar generar eso es complicado. Es complicado, pero no es imposible. Y yo creo que en educación física el clima es bastante, o sea, o el espacio, ¿no? Ya contamos con un patio que rápidamente nos pueden contar algo mientras estamos bajando las escaleras, mientras estamos subiendo o cuando estamos jugando, ¿no? Yo creo que en eso nosotros tenemos cierta ventaja, yo creo, en mi punto de vista. Sí, yo también. De hecho, es una de las cosas que también me gusta de esta asignatura, es la relación que te creas con los propios alumnos. ¿Cuántas veces un profesor de educación física sabe mucho más sobre la vida de esos alumnos, sobre las relaciones de esos alumnos, sobre enfados que tienen entre los alumnos, que otros profesores no se enteran? Y llegan las evaluaciones, llegan momentos en los que te encuentras con ellos y te preguntan siempre a ti, oye, ¿y tú que siempre sabes estas cosas, qué ha pasado
Entonces, a ti te cuentan estas cosas por este clima que se crea. No. Entonces sí que es verdad que nosotros tenemos un paso hecho, pero claro, hay que utilizarlo luego. Y también es verdad que les vemos a lo mejor en situaciones donde trabajar esa creatividad es mucho más fácil, ¿no? Porque tú, al final, una resolución de problemas, ¿no? O algo que tienen que dar una respuesta, ya sea jugando al fútbol o realizando una actividad de expresión corporal, ellos tienen que dar solución de un modo distinto a lo mejor las matemáticas, que al final es lo que hay, no hay más opciones. Claro. O sea, puedes hacerlo de esta forma o de esta forma, pero es que no te puedes salir de ahí, ¿no? Yo recuerdo un profe que nos dio expresión corporal en la universidad, compartía la asignatura con Marta Arévalo, que hace poco le hiciste la entrevista, y se llamaba Antonio Balín. Y Antonio Balín era muy gracioso porque todas las respuestas, o sea, yo era mi primer año de carrera, ¿no? Sí. Y todas las respuestas que dabas estaba bien. Daba igual lo que fuera. O sea, él decía, tenéis que crear una figura en el suelo, tal. Daba igual lo que fuera. O sea, imagínate lo mejor y lo peor ahora mismo, Carlos, en tu cabeza. Sí. Da igual. Todo era, ¡qué bien, estupendo! Todo era válido. Todo era válido. Entonces, cuando todo es válido y encima se te premia por hacerlo, dices tú, ¿vale? Que es verdad que no todo es válido, dependiendo de qué actividad, ¿no? Pero cuando has logrado crear esa responsabilidad, ¿no? Cuando ves que el aula, ¿no? Los estudiantes siguen siguen o hacen propuestas y te siguen un poco ese rollo, ¿no? Que tú puedes tener, yo creo que ya lo tienes prácticamente hecho. Claro. Que siempre tendrás días y días, como nos pasa a todos. Sí. Pero vamos, crear el vínculo es fundamental. Claro. Y es algo que, vamos, en nuestra asignatura yo creo que tenemos un factor, vamos, bastante ganado. Oye, y en contrapunto de esto, sobre todo ahora, no sé si, como esto de Twitter muchas veces, depende de a quién sigues tú y en qué momento entras, ves unas cosas y otras, pero desde hace unos días he visto varias entrevistas a algunos profesores, sí es cierto que no ha sido educación física, pero bueno, que estaban en contra de todos estos procesos creativos actuales de la educación, de la gamificación, de buscar la creatividad, porque se abandonaba el esfuerzo y esto. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? A ver, esto es como en todo, cada maestrillo tiene su librillo y al final, metodológicamente, pues bueno, hay personas que creen que hay que hacerlo de un modo, personas que hay que hacerlo de otro y bueno, pues tú les puedes dar tu opinión, ¿no? Y ya está. Hombre, yo creo que ahora es verdad que cuando hablamos de innovación, yo doy una asignatura de innovación en la universidad y es verdad que como que se nos llena la boca, ¿no? Pues la cantidad de cosas de innovación que hacemos y muchas veces pensamos que cosas normales que tienen que hacer, que los chavales también tienen que estudiar. O sea, no todo tiene que ser un juego. Eso no quiere decir que puedan estudiar de otro modo o que le pidamos un resultado diferente de otro modo, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que intentar conseguir un aprendizaje. Aquí Isaac Pérez López habla de las experiencias de aprendizaje, ¿no? La diferencia entre asignatura o experiencia de aprendizaje. Yo creo que las asignaturas es más la vieja escuela, ¿no? Y las experiencias de aprendizaje es lo que se intenta generar ahora. Yo utilizo, por ejemplo, la gamificación, que, bueno, pues que es algo que me interesa, que me gusta, y veo que a partir de ahí, bueno, pues crear una narrativa, crear un contexto, ir disfrazado a clase, es algo que a los estudiantes les llama la atención y les gusta. Es verdad que tiene mucho trabajo, que no te asegura nada. Yo tengo estudiantes, pues, que me han dicho, bueno, en la universidad, Jolín, Pablo, gracias a tu asignatura no he dejado la carrera. Imagínate, ¿no? La responsabilidad que tú tienes con los chavales de magisterio. Gracias a tu asignatura no he dejado la carrera, o con las actividades que hemos hecho y lo emocionada que estoy, vuelvo a contarle cosas a mi madre como si estuviera en el cole. Pero también te digo que me he encontrado personas que me han dicho, siento que se te ha ido de las manos, no lo entiendo, no entiendo lo que haces. Bueno, entonces hay de todo. Yo creo que hay que saber buscar un poco el término medio. Y bueno, a mí mi experiencia me dice que lanzarte a la piscina, hacer cosas distintas, intentar llegar de otro modo, pues al final hace que el aprendizaje sea mayor. Mi punto de vista. Sí. Yo lo he sufrido, lo he vivido o lo he experimentado, y tanto por un lado como otro. Y al final esto es lo que a ti te gusta, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Sí. Eso repetía un profesor cuando yo estaba en el colegio. Sí. Pues haz a los demás lo que te gustaría también que te hicieran a ti, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues si tú quieres que las clases sean divertidas, que sean diferentes, cúrratelo, que es verdad que es mucho más trabajo, pero bueno, es sacarlo.
que no tiene por qué ser todo súper creativo. Una alumna me decía, muchas veces cuando les mandaba variantes, ¿no?, de juegos en una que vi de educación física y su didáctica, sí, me decía, es que Pablo, tú eres tan creativo que siento que tienes como aquí me dijo, a Pippi Lastrun en la cabeza. Entonces con eso es imposible competir. Y yo dije, bueno, yo puedo tener a Pippi Lastrun, pero es que tú también la tienes. Claro. Otra cosa es que la tuya esté jugando de otro modo o no esté jugando, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que hacérselo ver. Y bueno, yo en esto, Carlos, soy consciente de que hay personas, igual que hay alumnos a los que les vas a caer bien y alumnos a los que no, pues hay profesores que apuestan por esto y hay profesores que no apuestan por esto. Sí. Yo, bajo mi punto de vista, pues todas las nuevas metodologías, nuevas pedagogías y demás, hay que saber utilizarlas, hay que informarse, no es un todo vale, pero claro, bueno, y la experiencia me dice que enriquece. Claro. Bueno, pues Pablo, yo creo que lo tenemos que dejar, lamentablemente. Sí, se pasa esto muy rápido. Se pasa rápido. ¿Verdad? Sí. Que lo decimos con todos, pero es que verdad que ocurre. Bueno, nada, simplemente recordar eso, lo que tú decías, buscar para esta innovación la provocación de los alumnos, de nosotros mismos, mantenernos cómodos, no, tampoco hay que estar incómodo en este proceso creativo, pero sí buscar esos límites en todos los puntos, de lo que tú decías, en viajes, en la música, en el arte, en la cultura. Efectivamente, sí. Yo, mira, no sé cuánto nos queda, pero hay una canción de Calle 13 que le hace como una oda a las ideas. No sé si la conocéis, pero hay una parte, la parte del estribillo, es bastante interesante, ¿no? Y que te hace un poco pensar. Y dice así, se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas, y las atacan, y las defienden. Las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que desean, así de grandes son las ideas. Yo creo que al final hay que intentar generar que los chavales piensen por sí mismos, que generen sus propias ideas, que sean capaces de buscar soluciones a problemas que se le van a dar, a los que nosotros no les vamos a saber dar solución porque el mundo está en continuo cambio. Y para eso creo que hay que ser personas creativas, estudiantes creativos y docentes creativos. Y la educación física es, el marco perfecto. Dejo los enlaces de la canción de Calle 13 para que lo puedan escuchar y puedan ver esta reflexión. Y dejo todos los enlaces de lo que nos has comentado, tus redes sociales y todas estas cosas para que puedan poner en contacto contigo, te sigan y vean todas las locuras que haces, las locuras en el buen sentido siempre. Perfecto, muy bien. Te lo digo a ti, nada, que si alguien tiene pensada alguna idea y quiere contar conmigo, yo soy un sí seguro, soy de los fáciles. Y nada, también darte a ti, es verdad. Soy de los fáciles. Y darte a ti las gracias, Carlos, también por el programa. Creo que haces muy bien al resto de profesores, que sé que somos muchos los que lo escuchamos. Sí. Y con ganas de escuchar el siguiente. A mí se me va a hacer raro escucharme, pero bueno, nada, agradecerte también invitarme y poder contar un poco así cosillas que hago. Yo agradecido que lo escuchéis y que haya sido tan fácil para venir. No. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Una vez más, súper interesante la conversación. Os dejo lo de siempre. Todos los enlaces los tenéis en las notas del programa, ¿vale? Id a carlosminguez.com y lo tenéis ahí, en carlosminguez.com/32. Ya sabéis las formas de contacto conmigo. @carlosminguez en Twitter, @noesjim en Twitter y a carlosminguez.com/contactar. Si queréis contactar con alguna cosa más extensa, en cualquier caso, casi lo más fácil es Twitter. Pero ahí tenéis todas las opciones. Ya sabéis que si queréis ayudar un poquito al podcast, yendo a carlosminguez.com/Amazon, hacéis vuestras compras en Amazon y nosotros recibimos un pequeñísimo porcentaje sobre lo que habéis comprado. Entonces, bueno, es una forma bastante fácil, dentro de lo que cabe, de poderme ayudar. Comentarios en iTunes, lo sabéis todo. Por otro lado, recuerdo la comunidad que ha creado Quisco, la nueva comunidad, la Comunidad. A través de carlosminguez.com/el valor de la educación física podéis acceder tanto a los cursos como a esta nueva comunidad, que es una comunidad muy interesante en la que podéis encontrar sesiones en directo con Quisco, con compañeros de la educación física, con masterclass, con grupos privados de Facebook, todas las descargas de todo el material complementario, hay cursos premium, etc. Echadle un vistazo, ¿vale? Creo que es bastante interesante. Y ya os dejo, pero creo que hay que terminar exactamente igual que empezamos el podcast, con el regalazo que nos ha hecho Pablo Sotoca para el podcast. Entonces, nos vemos en 15 días, el 1 de mayo. Hasta entonces, sed buenos. No es gimnasia, es pura magia en movimiento para disfrutar.
Si tú le pones gran pasión y quieres cambiar la educación, está en tu mano llamarla María o revolución. Está en tu mano llamarla María o revolución.